Está con nosotros Irene Campos Gómez, exministra de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, y también Paulina Zabal Astaburuaga, exministra de Vivienda de Chile. Bienvenidas y gracias por acompañarnos. Gracias. Gracias, Regina. Pues muchas gracias por acompañarnos en este panel. Me gustaría empezar identificando cómo tenemos que entender la vivienda asequible y qué significa la vivienda asequible. Y me gustaría hablar de los proyectos de cada una durante su función en los gobiernos de sus respectivos países. Me gustaría hablar con la exministra Irene Campos. Durante su gestión exministra al frente del Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos de Costa Rica, entre los tipos de intervención llevados a cabo fueron el programa de atención del déficit habitacional para la población de escasos recursos económicos y el programa de atención del déficit habitacional para la población de clase media. ¿Nos puede contar un poquito más en qué contexto surgieron estos programas, sobre todo cuáles fueron los resultados? Ok, claro que sí. Bueno, primero que todo, muy buenos días y quiero agradecer muchísimo a Infonavit por esta invitación de compartir con ustedes las experiencias costarricenses y bueno, felicitar también por los 50 años de una institución que es referente en América Latina, sin duda, Infonavit. Bueno, ambos programas, el primero, el de déficit habitacional para personas de menores recursos, no es un programa nuevo, es un programa que viene desde hace varios años, que consiste principalmente en subsidios de vivienda. Nosotros tenemos un subsidio de vivienda totalmente regalada, y por vivienda no solamente paredes y techo, sino el lote, bueno, el terreno, la infraestructura, ¿verdad? Totalmente regalada a familias que nosotros denominamos de extrema necesidad. Y un subsidio parcial a familias ya de mayores recursos, donde incluimos a los ingresos medios, que podríamos decir que anda por ahí de tal vez unos $3.500, ¿verdad? Que ya incluye ingresos medios. Entonces a ese grupo de familias se le da también un subsidio. Y con estos subsidios de vivienda, en primer lugar, fomentamos la construcción, ¿verdad?, de esas viviendas para las familias de menores ingresos y las de ingresos medios, y logramos entonces pues mover un poco el déficit habitacional. Pero para ser totalmente clara, la medición del déficit habitacional en Costa Rica se basa en las necesidades de vivienda cuantitativa, la familia que no tiene o la persona que no tiene, y la cualitativa, cuando está no está en buenas condiciones. Pero lo que es cierto es que muchas de las familias de menores recursos alquilan, y esas no las estoy contabilizando en el número frío de la estadística del déficit habitacional, pero sí se contabiliza en la pobreza multidimensional. Entonces, movemos la aguja en la pobreza multidimensional, pero no necesariamente movemos la aguja en el déficit habitacional, ¿verdad? Esto no está sucediendo. ¿Cuál fue el resultado de la gestión? Tuvimos una utilización de los recursos bastante eficiente. Digamos que hicimos una cantidad de viviendas más allá de los últimos 20 años. Para que ustedes tengan una idea, Costa Rica es un país de 5 millones de habitantes, ¿verdad? Hay que ver las dimensiones. Y desde el punto de vista de 5 millones de habitantes, más o menos unas entre 12.000 y 13.000 viviendas por año incluyó el programa. Y para ingreso medio, más o menos unas 3.000 viviendas por año. Entonces realmente movió la aguja y sobre todo le dio oportunidad, sobre todo a las familias de ingresos medios, que no pueden tener acceso a una vivienda completa, pero que se les dificulta mucho el financiamiento o el crédito. Muchas gracias. Exministra Paulina, me dirijo a ti de tú, porque me dieron permiso para hablarte de tú. Ok, muy bien. Estuviste al frente del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile de 2014 a 2018. Los objetivos de trabajo fueron ampliar y diversificar el acceso a la vivienda adecuada, promover barrios socialmente integrados y construir bienes públicos urbanos de calidad. Me gustaría saber cuál fue la estrategia para conseguir estos objetivos y también cuáles fueron los resultados. Bueno, en primer lugar, saludar, agradecer y felicitar. Comparto con mi ex colega de Costa Rica que esta es una oportunidad de dialogar y además de aprender, porque la verdad es que creo que todos hemos aprendido de México.
no todos tenemos el sistema que aquí existe y el intercambio siempre favorece el aprendizaje de temas que son comunes. Efectivamente, en nuestra gestión los énfasis estuvieron fundamentalmente en diversificar, en mejorar la calidad y mejorar el acceso. Pero eso tiene una explicación, y es que en Chile llevamos una larga experiencia de políticas habitacionales destinadas al acceso a una vivienda propia, unifamiliar, en terrenos propios, urbanizados, fundamentalmente centrados en el sector urbano, con un alto nivel de financiamiento o de subsidio del Estado. Y si bien eso ha permitido o permitió disminuir significativamente el déficit habitacional, lo cierto es que no estamos conformes con el resultado respecto de lo que aquí se ha dicho, que es que el propósito de las políticas habitacionales no es la vivienda en sí, sino que garantizar a todos el derecho a habitar en dignidad. Y eso implica entonces que no tenemos que solamente ocuparnos de que las personas tengan una vivienda, sino que puedan acceder a los servicios adecuados, a una localización adecuada, a un nivel de participación en las decisiones de la sociedad. Y eso en Chile ha sido muy complejo de lograr. Nuestras ciudades, lamentablemente, son ciudades que, si bien han progresado, tienen un alto nivel de segregación socioespacial, y las políticas de vivienda hemos contribuido a aquello en la medida que muchas de las viviendas públicas o sociales han sido construidas en sectores desprovistos de los servicios, en los márgenes de las ciudades, con una condición social de las familias homogénea, con estigmatización de estos barrios. Eso hizo entonces que en nuestra gestión pusiéramos un gran acento en, por un lado, mejorar la calidad de la vivienda social, pero en segundo lugar, por diversificar y pensar que habían otras formas de acceso, por ejemplo, el alquiler, por ejemplo, las viviendas comunitarias, etcétera, pero también una fuerte intervención en aquellos bienes que están al lado de la vivienda y que son sustantivos, como es el tema del equipamiento, el transporte, los servicios, etc. Y eso nos hizo entonces incidir directamente y de una manera significativa en lo que hemos denominado el déficit cualitativo. Muchas veces viviendas construidas o barrios construidas por el propio Estado, que hoy día son deficitarias respecto de la materialidad de las viviendas, respecto de la calidad del entorno, y que han ido haciendo entonces que este propósito de que la vivienda es un derecho y que todos tenemos derecho a habitar en dignidad no se cumpla. Ese fue el sentido de este programa. Y yo creo que logramos generar programas nuevos, logramos instalar el tema, como aquí se ha dicho, de que el tema del suelo es un tema sustantivo para garantizar ese derecho, que la gobernanza también, pero este es un tema que no se logra en un periodo y que mucho menos es tarea de un solo gobierno, tiene que ser una tarea de un convencimiento de las políticas del Estado y de una generación de sinergia entre los distintos actores. Quiero aprovechar que somos 3 mujeres en esta mesa para hablar de las mujeres y la vivienda. Muchas mujeres no tienen las mismas oportunidades que los hombres en cuanto a acceso a vivienda. ¿Es posible cerrar las brechas de género en el acceso a vivienda y cómo conseguirlo? ¿Inicio? Bueno, nosotros, ese es un tema muy importante y seguramente también por la sensibilidad de ser mujer uno siempre tiene el tema del acceso a la vivienda de la mujer. Nosotros hicimos un análisis de brechas precisamente para poder alinear la política pública asociada a un diagnóstico, y en ese análisis de brechas surgieron cosas, pues algunas que uno piensa que por sentido común, pero otras que no necesariamente. Hay brechas asociadas al conocimiento y por eso me refiero a información en Costa Rica. Me refiero a información. Las mujeres no necesariamente tienen la información sobre los subsidios, no necesariamente tienen la información sobre las posibilidades de crédito, ¿verdad? Hay brechas asociadas específicamente al financiamiento, pero que se derivan de una realidad de la mujer costarricense, y es que cuando usted ve el desempleo en Costa Rica, nota que el mayor desempleo es de mujer, ¿verdad? Y tiene salarios menores. Entonces, claro, cuando vaya acceso al financiamiento, o no tiene empleo, o tiene un salario menor que no le da la capacidad de pago.
Y la otra brecha, que es una brecha que han estado ahora los urbanistas trabajándola mucho más, que tiene que ver con no tanto la calidad, sino el diseño espacial de la vivienda y el derecho de la ciudad de la mujer, que no necesariamente es lo que se ha hablado aquí de que tenga agua y tal, no. Es que la mujer tenemos otros usos de la ciudad, otros movimientos en la ciudad, y eso no necesariamente se está diseñando de esa forma. Entonces, conocidas esas brechas, hicimos un trabajo con lo que nosotros llamamos el sector, que son las diferentes instituciones que tienen que ver con los temas vivienda, y a partir de ahí diseñamos una serie de acciones afirmativas, se le denomina acciones afirmativas, asociadas a conocimiento y información. Esa es como la más fácil, pero eventualmente a veces no resulta tan fácil llegar con ese conocimiento, esa información. Generamos, nosotros tenemos bancos del Estado. Costa Rica tiene bancos del Estado y fuertes, ¿verdad? Desde el punto de vista nacional son instituciones financieras fuertes. Entonces, programas especiales para trabajar el financiamiento para las mujeres. Y por otra parte, en el último apenas estamos iniciando en conceptualizar cómo deberían de ser. Por ejemplo, nosotros tenemos edificaciones para las familias, se construyen de 3, 4 pisos. Entonces habían temas como la iluminación en la escalera, la colocación de los jardines y es una palabra muy coloquial costarricense, pero tal vez cómo la orienta de forma tal que no hubieran lugares oscuros, ¿verdad? Que le dieran mayor tranquilidad a dónde estaba ubicada la parada de autobuses, qué iluminación tenía, ¿verdad? Ese tipo de cosas, pero apenas estamos iniciando. Entonces, digamos que dejamos una serie de acciones afirmativas asociadas a ese diagnóstico y habrá que ver los resultados. Mencionó el tema de cómo las mujeres viven o vivimos diferente en las ciudades. Ahorita me voy a ir a ese tema, pero antes de eso me gustaría hablar sobre el programa Pavimentos Participativos, que es pionero en incorporar un enfoque de género. Las mujeres, y aquí sí, habitamos diferente la ciudad. ¿De qué manera? Bueno, yo creo que en primer lugar, hoy día en nuestra sociedad latinoamericana hemos empezado a tomar conciencia que todas las políticas públicas debiesen tener una mirada de género, en el sentido de que hay maneras distintas no solamente de ocupar la ciudad, de acceder a los servicios, sino que también de participar del desarrollo del país desde las mujeres que desde los otros sectores. Y en ese sentido, el programa de Pavimentos Participativos es un programa que surgió cuando recién Chile recuperó la democracia, y fue el primer programa en el ámbito del equipamiento comunitario con participación ciudadana, con participación vecinal. Consistía principalmente en que muchos de los barrios de construcción de vivienda social no tenían pavimentadas ni sus calles ni sus veredas, y entonces se emprendían proyectos de pavimentación con colaboración de los vecinos y del Estado y la participación de los municipios. Y la primera constatación fue que las mujeres eran quienes tenían una mayor participación en la organización barrial, cuestión que también después comprobamos en el programa Quiero mi barrio, que fue otro programa destinado precisamente a favorecer la organización social y mejorar las condiciones de habitabilidad de los barrios más vulnerables. Por lo tanto, la primera constatación es que las mujeres tienen un protagonismo en el nivel barrial, vecinal, muy alto. Lo segundo, tal como ha dicho Irene, es que hoy día, en el caso de las mujeres, hay un nivel de participación de las mujeres, por ejemplo, en el trabajo remunerado, que las hace transitar por la ciudad, participar y también plantearse requerimientos nuevos respecto al transporte, respecto a la cercanía de los servicios, etc. La tercera dimensión es la cantidad de mujeres que en nuestra región y en nuestro país tienen jefatura de hogar y por lo tanto de quienes tienen que hacer uso de sus propios recursos para la economía doméstica, pero también para resolver los dilemas del cotidiano vivir. Y yo diría que este último tiempo también ha ido surgiendo el tema de la relación entre mujer y una sociedad de los cuidados. Cuando empezamos a pensar que el barrio, esta idea de la ciudad de 15 minutos u otras fórmulas que empiezan a plantear que el barrio debe proveer ciertas seguridades, cuidados y servicios para un desarrollo armónico de las personas, nuevamente tenemos
que generalmente la tarea de cuidados la realizan mujeres y por lo tanto que favorecer una ciudad que cuida también significa favorecer un desarrollo más integral de las mujeres. Ahora bien, yo creo que no solo requerimos que las políticas habitacionales y urbanas atiendan la realidad de las mujeres. La ciudad necesariamente tiene que mirar la diversidad de quienes la habitan y por lo tanto la necesidad de los niños, la forma de habitar de los adultos mayores, cada día somos una población que más envejecemos, la necesidad de los migrantes, que cada día es una realidad más importante en nuestras ciudades, creo que nos lleva a concebir a la ciudad como el espacio de la diversidad, cuestión que ya se ha dicho acá y que yo creo que es trascendental partir por allí respecto tanto del diseño de las políticas como de la convivencia. Yo estoy convencida que buena parte, nosotros lo hemos vivido dolorosamente en Chile este último tiempo, de los dilemas de cohesión, de falta de cohesión social o de los estallidos sociales, tienen que ver con el no sentirse acogido, no sentirse integrado, no sentirse sujetos de derecho, y eso connota particularidades en cada uno de los sectores que habitan las ciudades, no solo de las mujeres. Pero dijiste algo muy interesante sobre cómo habitamos las mujeres la ciudad, que es que las habitamos o nos transportamos en zigzag, ¿no? Y sobre todo por el trabajo de cuidados, ¿no? Es decir, tenemos que cuidar de alguien más, tenemos que parar en la escuela. El hombre tiene una ruta mucho más directa, mucho más establecida, y las mujeres vamos, digamos, en zigzag, si se puede llamar así. Y eso, que los hombres se incorporen más a la tarea de cuidado, para que también hagan zigzag. Totalmente de acuerdo, no nos corresponde nada más a nosotras. ¿Cuál consideraría que es, digamos, el reto pendiente de mayor importancia en su país respecto a vivienda? Mucho lo ha mencionado acá. Realmente creo que el reto de un suelo asequible, un suelo bien ubicado, con servicios públicos. Entonces, cuando uno le dice con servicios públicos, está el reto del agua, el reto de las aguas residuales, ¿verdad? Aparte, por supuesto, el reto de la energía, pero principalmente el reto de agua potable y aguas residuales en un sitio bien ubicado, cercano, ¿verdad? A los 15 o los 30 minutos, como lo dice Infonavit, que es lo que busca. Ese suelo no está ahí como para ir a decir, ahí está el suelo, ahí lo voy a tomar. No. Y cuando está a precios muy elevados. Entonces, hay todo un tema que lo conversaron también de los instrumentos de gestión de suelo en un panel anterior. Sin embargo, de la experiencia que hemos tenido con los instrumentos de gestión de suelo, va más allá del instrumento técnicamente aplicado, porque ese instrumento se aplica a un grupo de personas dueñas de un terreno. Y eso tiene que ver con las libertades individuales de qué quiero yo hacer con mi terreno, y tiene que ver con la cultura país. Que yo le diga de un momento a otro a alguien, mire, es que usted tiene ahí un terreno, pero ahora yo quiero que usted haga tal cosa, eso no es sencillo en mi país, para nada. Entonces, eso es un gran reto que nace con la cultura. O sea, yo creo que hay un componente importantísimo que hay que agregarle a todo el tema de planificación urbano, que es la cultura del bien común sobre el bien particular. Y eso empieza con los niños y las niñas, que me parece que ellos y ellas lo tienen muy claro, porque a ellas y a ellos les encanta jugar, les encanta estar en los espacios públicos, les gusta compartir, son los primeros que entienden claramente la importancia de compartir los espacios y de manejar la parte urbana. Entonces tenemos todo ese reto, y el otro gran reto en mi país es el financiamiento, sin la menor duda. O sea, el financiamiento especialmente a las familias de ingresos medios bajos, porque las de muy bajo recurso el Estado costarricense los provee de vivienda, pero hay una familia que no es lo suficientemente pobre, ni por supuesto puede accesar el financiamiento, que está, nosotros le decimos ensanguchada, o sea, está realmente en un lugar que genera mucha frustración. Y esa frustración es precisamente lo que acaba de decir. Esa frustración lo que genera es, desde el punto de vista social, enfrentamientos sociales, está frustrado, no tiene acceso al financiamiento, no tiene acceso a la vivienda. Nuevas modalidades como vivienda de alquiler es una posibilidad.
pero también es un tema cultural, ¿verdad? El tema del patrimonio, no tener el patrimonio, pero es una posibilidad. Así que yo diría que esos son los grandes retos costarricenses. ¿Y cuáles serían los grandes retos en Chile? Yo creo que tenemos temas parecidos y algunas urgencias distintas. En Chile hoy día tenemos una realidad que ha significado una reorientación de la política habitacional, que ha sido el aumento significativo de los asentamientos precarios, por distintas razones: la pandemia, un fuerte flujo migratorio, pero fundamentalmente también por el alza significativa de los costos de la vivienda. Y en el alza significativa de los costos de la vivienda, sin duda alguna, volvemos al tema que se ha planteado acá desde el inicio, que es el tema del valor del suelo. Entonces, ese se ha convertido en un tema relevante. Veníamos como país disminuyendo el déficit cuantitativo y hoy día volvemos a subirlo, y eso es motivo de preocupación central del actual gobierno y de las políticas públicas. Sin embargo, creo que esa preocupación no puede ocultar lo que hemos dicho anteriormente, que es la calidad de lo que se construye, el cómo se resuelve el tema de la vivienda y quiénes son los actores que en definitiva se involucran en aquello. Y por lo tanto, el segundo tema nuestro grave es el tema de la inequidad territorial que afecta a nuestras ciudades, la segregación socioespacial, que obliga a un tema que ya se ha planteado acá, que es el tema de invertir y desarrollar políticas poderosas en materia del déficit cualitativo, tanto en materia de la vivienda misma como del equipamiento y del barrio. Y eso nos lleva entonces a que las políticas de vivienda no son separadas del resto de las políticas sociales. Es imposible pensar a la vivienda sin conectarla con las políticas de salud, de educación, con el tema del ordenamiento territorial. Y el tercer tema, yo creo que lo compartimos, por supuesto, que es el tema del financiamiento. Y si bien nosotros tenemos, nuestras políticas públicas tienen una amplia gama y una alta inversión pública en subsidios, lo cierto es que el sistema de financiamiento privado juega un rol fundamental, fundamentalmente en los sectores medios, y no siempre está alineado con el tema del acceso a la vivienda. Finalmente, yo tengo la impresión que muchas veces hemos separado a la vivienda del desarrollo de las ciudades y el desarrollo territorial. Y ese tema nos está cobrando también la cuenta, por ejemplo, en un tema que no hemos abordado, que es el tema del impacto del cambio climático en el desarrollo de nuestros países. Entonces, no es baladí con qué materialidad se construye, cuáles son las condiciones térmicas de las viviendas, el emplazamiento respecto al tema de la demanda por transporte, etcétera, que creo que es un tema que también empieza a cobrar cada vez más importancia en nuestros países. Sí, claro, pensando en México, en la Ciudad de México, ¿no? O en Chile. Exministra Irene, ¿considera sustentable, me gustaría hablar del bono familiar de vivienda, este subsidio del Estado para las familias de escasos recursos económicos, clase media, personal con discapacidad, mujeres jefas de hogar, que ya las mencionamos, adultos mayores? ¿Y por qué? El sistema costarricense de subsidios inicia desde 1986 y previo a 1986, realmente más o menos como en el 1942, cuando se genera lo que nosotros denominamos la Caja Costarricense del Seguro Social, que es más bien un sistema de salud, inicia con un programa de vivienda. Luego ese programa de vivienda se fortalece en otra institución que se genera en 1955 más o menos, que se llama el Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. Ahí lo que recibe este instituto sobre todo son préstamos internacionales de bancos de desarrollo, y con estos préstamos internacionales de bancos de desarrollo se generan grandes urbanizaciones muy grandes en los años 60, 70 y partes de los 80. ¿Qué pasó en los años 80? Tuvimos una crisis importantísima interna costarricense con relación a la crisis económica gravísima que generó unas consecuencias sociales que podríamos conversar días. Y una de las consecuencias que tuvo es que los bancos de desarrollo nos cerraron todo el financiamiento para carreteras, para vivienda, para infraestructura educativa, para infraestructura de saneamiento, todo. Entonces, durante los años 80 hasta la mitad de los años 90, nosotros tuvimos cerrado
los préstamos internacionales. Eso generó una gran presión sobre esos servicios que todavía hoy la tenemos, ¿verdad? Un rezago importante, y particularmente en vivienda se generaron unos movimientos sociales muy fuertes, pero unos movimientos sociales que inclusive vale la pena estudiarlos, de todo lo que resultó de esos movimientos sociales en la política, ¿verdad? Y esos movimientos sociales empezaron a invadir terrenos, que hoy todavía los tenemos, algunos de ellos, empezaron a invadir una gran cantidad de terrenos. Entonces, en ese momento, quienes estaban de parte de la política pública dijeron: nosotros no podemos seguir dependiendo de los préstamos internacionales porque estamos en un lío terrible. Entonces, se generó un fondo que nosotros le llamamos FODESAF, que ustedes en Infonavit lo manejan, que cada empresario deposita, ¿verdad?, un porcentaje para la vivienda. Nosotros manejamos un porcentaje un poquito mayor, pero no solamente para vivienda, sino para programas sociales, porque estábamos en una gran crisis social. Entonces, un porcentaje de ese dinero se toma para vivienda, otro porcentaje se toma para otros programas sociales, como régimen no contributivo de personas, de pensionados, etcétera, ¿verdad? Otros programas sociales. Entonces, la sostenibilidad financiera, que me parece que es lo que estaba refiriéndose, de ese programa de vivienda, viene de los mismos empresarios, ¿verdad?, de las mismas personas que trabajan. Y no solamente ese programa, sino todos los programas sociales. Y no sé, supongo que por temas culturales también somos muy fieles, la mayoría de los costarricenses somos muy fieles a esos programas sociales. Digamos que estamos muy comprometidos con esos programas sociales. A nadie se le ocurre decir que quiten los programas sociales. Entonces hay digamos, bastante sostenibilidad. Pero eso no quiere decir que tengan varias familias que no les puedo accesar con financiamientos, con subsidios mayores, precisamente porque el dinero es acotado y que necesito otras formas de financiamiento. Y es precisamente lo que estamos en este momento buscando, otras formas de financiamiento y otras formas de darle mayor sostenibilidad. Y uno de esos temas es, por ejemplo, un fondo de avales que me permita avalarle a las familias que tienen mayor riesgo los créditos para poder entonces apalancar esos créditos con un fondo de avales. En fin, el tema no termina con los subsidios, hay discusión sobre cómo incrementar o mejorar el acceso desde el punto de vista financiero a las familias. También en este momento está en discusión en la Asamblea Legislativa otro esquema en donde ya no es el subsidio, bueno, se mantiene, pero lo que se dice es: hagamos una cosa, que los bancos puedan dar los créditos con estos niveles de riesgo, ¿verdad? Las familias de más riesgo, que es el problema principal, con estos niveles de riesgo, estas loan to value, en fin, todo lo que mejoraría el acceso. Y usted toma esos paquetes de hipotecas y se los vende al Banco Hipotecario de la Vivienda, que para ustedes aquí es como el Banco Hipotecario Federal, creo que ellos tienen ¿verdad? Entonces se los vende. Y esta colocación después se coloca en títulos, ¿verdad? El banco después lo titulariza, pero el originario, ¿verdad? El originario logra entonces colocar la vivienda, se deshace de la hipoteca, porque se la pasa a un inversionista, pero por supuesto hay siempre que cuidar temas de riesgo, porque si no, no habría inversionista que compre esas hipotecas, pero digamos tratando de lograr un mayor acceso. Entonces, sin duda el tema del financiamiento es la discusión de todos los días. El financiamiento subsidiado está, digamos, garantizado, pero definitivamente no es suficiente. Quiero regresar al programa Quiero mi barrio, ya que lo mencionamos, porque surgió en 2006, combina la ejecución de obras físicas en el territorio con el trabajo de la comunidad. ¿Qué importancia tiene la participación de la comunidad en el trabajo de su propio barrio? Bueno, yo creo que uno de los aprendizajes que hemos logrado en estos tiempos es que, así como decimos que la ciudad y la vida en ciudades es la convivencia de los diversos, y requiere que las personas que habitan las ciudades se sientan identificadas, incorporadas y participantes, el barrio es la unidad básica de convivencia
y también de solidaridad, de establecimiento de redes, de provisión de los servicios. Y entonces vemos hoy día con preocupación que hay varias amenazas que se ciernen sobre los barrios. La primera, ya le dijimos, que es cuando los barrios están emplazados fuera del área de los servicios, cuando los barrios son homogéneos socialmente, cuando son estigmatizados socialmente, y se va produciendo un progresivo deterioro que tiene que ver con la infraestructura, pero también con las formas de convivencia y con el desánimo y la frustración de quienes allí habitan respecto de su participación en la sociedad. Otro tema tiene que ver con el deterioro físico de los barrios y cómo, una vez que se ha obtenido una vivienda o se accede a un barrio, no se ha terminado el proceso de construir una mejor vida. Entonces el programa Quiero mi barrio surgió precisamente como una manera de abordar desde el punto de vista de las energías de la comunidad estos dos procesos. El proceso de mejoramiento de la infraestructura, el proceso de mejoramiento de la convivencia, pero también el proceso de inserción en la ciudad. Y estaba cimentado en tres pilares. En primer lugar, el pilar de la organización comunitaria, que era aunar a todas las organizaciones existentes bajo una fórmula que se llamaba los comités vecinales. Por otro lado, la línea de inversión en infraestructura, es decir, mejoramiento de las condiciones de habitabilidad del barrio. Luego, en la segunda etapa, se incorporó también el mejoramiento de la vivienda. Y el tercero era mejorar la incorporación de los vecinos y de las vecinas a los beneficios de la ciudad, es decir, a dialogar sobre los temas de salud, transporte, educación, vincularse con otros barrios, etc. El programa Quiero mi barrio tiene un fuerte enraizamiento en la preocupación por un Chile que, si bien progresa en sus cifras, es un Chile desigual desde el punto de vista de las oportunidades y desde el punto de vista urbano segregado. Entonces hay distintos programas o distintas iniciativas que van buscando ese tema o van buscando ese objetivo, y yo diría que el tiempo al final mostró que veníamos acumulando una caldera de descontento que no se condecía con la imagen de un Chile que progresa, que tiene buenos estándares dentro de la región y que derivó en un estallido social en el año 2019, del cual todavía no nos recuperamos, cuestión que fue agravada por la pandemia. Entonces yo quiero insistir en que en realidad el tema de la vivienda o el tema urbano no es un tema estático y no tiene solo que ver con el acceso material a un bien que se llama vivienda. A mí me encanta la conversación de decir la vivienda es un derecho, pero el principal derecho es a habitar dignamente. Y en cada uno de nuestros países ese habitar dignamente tiene distintas fortalezas y distintas debilidades. Y en las distintas épocas vamos viendo también cómo las políticas tienen que ir adecuándose a esos desafíos. Lo que hoy día es un desafío para nuestro país no lo fue hace 10 años atrás y a lo mejor es así para otro país. El tema es qué es lo que queremos garantizar y no solamente cuántos metros cuadrados construimos, cuánto dinero invertimos o cuántas personas están fuera del déficit, sino que cómo logramos en definitiva que el desarrollo, que el progreso incorpore a todos los habitantes y haga la vida mejor con las fortalezas y con las amenazas de estos tiempos. O sea, hace años atrás el tema del cambio climático no lo teníamos en nuestra agenda, o el tema, por ejemplo, de las mujeres, o el tema de los migrantes. Se van generando nuevas expectativas, pero también vamos aprendiendo, yo diría que nuevas formas de resolver los problemas, y el tema habitacional y el tema urbano deben ser sensibles a aquello y no de alguna manera empaquetarse simplemente en el tema de cuántas viviendas construimos o cuántas personas tienen en propiedad una vivienda. Pues con esa idea cerramos. Ya vi el letrero que nos dice que ya terminamos, entonces les agradezco mucho a las dos por esta mesa. Se nos acaba el tiempo desafortunadamente, pero muchísimas gracias otra vez. Muchas gracias. Gracias. Sí, muchas gracias.